Y le invito por favor a que me acompañe al Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. San Juan capítulo 3, verso 1, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿en dónde? En el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Levánteme su mano esta tarde y diga: no me perderé. Ahora dígalo con autoridad, diga: no me perderé. Se perderá, sino que habrá vida eterna en Cristo Jesús. Y sabe, hermano, muchas veces el enemigo se levanta contra ti y contra mí, haciéndonos creer que no hay esperanza para la familia, para los hijos, no hay esperanza para el que está apartado del Señor. Pero hay una promesa para ti y para mí, que tú y yo vamos a creer en Jesús y va a haber vida eterna en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, hermano, escúcheme, tengo la certeza en el Señor que este año va a ser un año extraordinario de Dios para ti y para mí. No sé qué estás esperando del Señor en tu casa, en tu familia, en tantos aspectos. Y sabe, será hermoso de Dios, a Dios obrando en la familia, en los hijos, en la economía, en la empresa, en tantas áreas. Pero lo mejor de todo para ti y para mí, ¿sabe qué va a ser? Que habrá vida eterna en Cristo Jesús. Alguien que lo celebre en esta tarde. Alguien que diga: es la mejor bendición de Dios para mi vida. Ahora mire que hay algo interesante, y es que Jesús habló más del reino de Dios que de cualquier otro tema. Fue un tema fascinante, planteado por cada enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo interesante en esta historia? Que al leerla hay una conversación, escúcheme, entre un experto de la ley, un hombre que al averiguar quién era un fariseo, era un miembro del Tribunal Supremo Judío o Sanedrín, es decir, era de la élite religiosa de la época. La gente que conocía la Torá, conocía la Tanaj, la Biblia hebrea, conocía todo lo que alguien necesitaba aparentemente en aquel tiempo para tener una vida en victoria. Pero se encuentra con Jesús, y es interesante esto. ¿Por qué?
Porque este hombre quiere saber más del Señor, pero lo interesante, un detalle interesante de la Biblia es que Nicodemo busca conocer de Jesús, pero lo visita de noche. No fue de día, no fue a pleno del día, quizás por temor a que su reputación se manchara por los líderes judíos, y viene en esa expectativa de conocer ese maestro, ese hombre de Dios que no solamente tiene autoridad en la palabra, sino que también tiene autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad. Ahora, cuando él viene a Jesús en la oscuridad, el Señor le contesta estas palabras en Juan capítulo 3, verso 19. Y dice la Biblia: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, viene este hombre que conoce tanto de la palabra, que conoce tanto de la ley de la época, pero no tiene la autoridad para encontrar la luz verdadera. Viene en las tinieblas, wow, y el Señor lo confronta con la misma escritura. Ahora, ¿qué me llama la atención? Que Jesús le explica a Nicodemo, escúcheme algo importante, y es la base de esta enseñanza en esta tarde. Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y aquí, mi hermano querido, es donde viene la confrontación de este tema. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal de estar muchos años en la iglesia, y la Biblia habla de que el que viene a Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se viene mi confrontación. ¿Por qué? Porque en ese caminar con Dios he visto muchas personas en muchos lugares venir a la iglesia, venir al grupo bíblico, venir a la enseñanza, pero creo por la palabra que cuando uno realmente nace de nuevo, es transformado totalmente en el Señor. En mi caso personal, que he compartido a mis hermanos como testimonio, cuando vine al Señor, era una persona llena de amargura, llena de odio. Mire, una persona grosera, hermano. De 10 palabras que yo decía, 12 eran grosería. Y que lo interesante, cuando uno viene al Señor y realmente eso es lo que Dios te quiere llevar a ti y a mí, a nacer de nuevo. Escúcheme, con una autoestima baja, creyendo que no era nada, que no era nadie, vino el Señor con la obra de su Espíritu Santo. Wow, hermano. Y uno dice, ¿cómo? Si toda mi vida dije groserías, ¿cómo yo puedo dejar de decir groserías y en vez de decir groserías, alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y sabe, hermano, Dios ha hecho una obra tan tremenda. Se llevó la ira, se llevó la amargura, se llevó las malas palabras. Y por eso, cuando yo observo la iglesia, sé que la iglesia es un lugar abierto para todo el mundo. Todo el mundo puede venir, acercarse a Dios. Pero ¿sabe qué me preocupa? Gente que pasan 5 años, 10 años y no hubo un cambio en su vida, no hubo una transformación. Y al mirar esta palabra, entonces encuentro la importancia de lo que le plantea Jesús a Nicodemo. Y le dice: Nicodemo, la única manera para ver el reino de Dios es que nazca de nuevo. Y de esa manera coloca el fundamento, escúcheme, para la salvación del hombre, como lo dice Juan capítulo 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Diga esta tarde conmigo: hay salvación para mi vida. Wow, no es por galardón humano, no es por mérito humano. Y entonces, hermano, el gran Nicodemo, el Nicodemo intelectual, el Nicodemo que conoce toda la ley, ahora está en problemado. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: oye, Nicodemo, si quieres entrar en el reino de Dios,
Si quieres ver el reino de Dios, tendrás que nacer de nuevo. Y toda la estructura pensante de este hombre no le dio para entender cómo se nacía de nuevo. Y entonces, mis hermanos, Nicodemo, y usted ve la historia y le pregunta y le dice, le pregunta y de cierto y respondió, y bueno, toda esa historia. Nicodemo le dijo al Señor: wow, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Es decir, en Nicodemo hay un interés de querer entrar en el reino de Dios, de querer ver ese reino que Dios estableció para ti y para mí. Y entonces este hombre, en su conocimiento humano, cree que para nacer de nuevo hay que volver. Como lo explica, dice, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Y este hombre está enredado, hermano. Como quizá le puede pasar a mucha gente hoy en el mundo, que no puede entender la revelación de la palabra. Pero Jesús le explica a Nicodemo que para nacer de nuevo, escúcheme, en Juan capítulo 3 verso 5 le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hoy te quiero hablar una palabra, mi hermano, que tiene un tono doctrinal, porque en ese caminar con Dios me encuentro con personas que respecto de esa temática no tienen la claridad y me preocupa. ¿Sabe por qué? Cuando observamos hoy lo que sucede en el mundo, sabe, hermano, el mundo está enviando señales de la venida del Señor. El mundo, y nadie puede decir Dios no me habla, nadie puede decir Dios no me avisa, porque el mundo está enviando señales de la venida del Señor sobre su pueblo. Y entonces los que estamos en la iglesia sirviendo, sabe que entra inmediatamente la preocupación por las almas. Porque gloria a Dios que el Señor te bendiga grandemente en tu casa, tu economía, tu empresa, tu salud. Pero sabe, iglesia, eso no es lo más importante. Lo más importante es la eternidad de tu alma, de mi alma. Y no solamente eso, sino también de tu casa y mi casa, y tu descendencia y mi descendencia en el Señor. Levánteme su mano esta tarde y diga: hay eternidad para mi vida. Diga: hay eternidad para mi casa, hay eternidad para mi familia. Y sabe, y le he venido estos días hablando porque trato de expresarle un poco de lo que Dios nos proyecta hacia lo que está por venir. Y es entender que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida y en mi vida. Pero eso no será lo más importante. Lo más importante es que tú y yo entendamos que naciendo de nuevo entraremos en el reino de Dios. Pero Jesús establece la doctrina por su palabra en la conversación con Nicodemo, y le dice: Nicodemo, para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. Y voy a hablarte esta tarde, un poco de eso. ¿Cómo es que se nace de agua y del Espíritu? Porque al mirar esto y pasar el filtro por la vida de muchas personas, algunos podemos estar fallando en esto, y la idea es corregirlo en la guía de Dios. ¿Cómo se nace del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios? Y sabe, hermano, en todo este aspecto siempre el modelo será Jesucristo. Gloria a Dios por los profetas de la Biblia, gloria a Dios por los evangelistas, gloria a Dios por todo lo que aparece allí. Pero el modelo para ti y para mí, diga, será Jesucristo. No hay otro modelo. Y en esa enseñanza, escúcheme, el gran ejemplo tiene que ver con Jesucristo. Porque Jesucristo, la Biblia enseña que también nació de agua y del Espíritu. Es decir, no fue una enseñanza que fue dejada como de manera teórica, sino el modelo a seguir para que cada hombre y cada mujer en esta tierra, escúcheme, alcance esa vida eterna y pueda entrar en ese reino de Dios. Entonces, Mateo 3:16, acompáñeme allí por favor. Dice la Biblia: y Jesús, después que fue bautizado. Y aquí hay unos pasos importantes, porque declara: después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia. Y usted ve en el tema doctrinal la Trinidad operando en esta escritura. Por eso la enseñanza para ti y para mí es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No es solamente en el Padre, no solamente en el Hijo o en el Espíritu Santo. Es una Trinidad totalmente enmarcada en la doctrina de la Escritura. Entonces, mi hermano, es el modelo. No puedo nacer de agua si no he sido bautizado. Y es claramente. Ahora, en este aspecto mucha gente dice: pero pastor, es que no me bautizo porque todavía tengo errores, todavía tengo fallas. Sabe, hermano, no sé usted, pero yo todavía también tengo errores y fallas. Porque esto no se trata aquí de ver quién es el más santo, porque aquí el único santo y perfecto, el único realmente sin mancha, el único infalible es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor. No hay nadie más, hermano. Por eso hemos enseñado muchas veces, ¿cierto?, que la iglesia jamás debe ser un lugar para señalar a nadie. Jamás, hermano. El que levanta sus dedos para señalar en la iglesia, dijo un pastor amigo, le está haciendo barra al diablo. Porque la iglesia es un lugar ¿de qué? De amor, de misericordia. Puedo quizás estar viviendo dificultades en mi vida, pero entender que en la casa del Señor siempre habrá una oportunidad para mí y para mi familia. Puedo estar en el foso más profundo, pero de allí Dios puede volver a levantarme con mano poderosa para ser cabeza y ser testimonio de su gloria en Cristo Jesús. Dígame amén a eso. Por eso, mis hermanos queridos, en este aspecto Jesús establece un proceso que me lleva a mí a nacer de nuevo. Y se nace de agua, como dice la Biblia, solamente a través del bautismo. No hay otra manera. Ahora, cuando alguien piensa que no, ¿y qué sucede? Que uno encuentra en algunos lugares gente que lleva 5 años en el evangelio, 10 años y todavía no se han bautizado, con el argumento que el enemigo le colocó, diciéndole que no, todavía tienes fallas, todavía cometió errores. Pero Jesús, hermano, practicó esta enseñanza. Por eso, ¿qué debo entender? Que cuando tú y yo caminamos en la obediencia, por eso la Biblia habla claramente y dice, escúcheme, no dice el que sea perfecto, no dice el que no tenga problema, no, más bien dice el que creyere y fuere bautizado. Así que yo, cuando creo en el Señor, sé que todavía tengo errores, sé que tengo fallas, pero la obediencia al bautismo es mi evidencia que yo creí en Jesucristo. Óyelo, no es la evidencia de que no tengo errores, no, señor. No es la evidencia de que ya lo logré toda la vida, no. Es la evidencia de que creí en el Señor. Por eso, mis hermanos, el primer paso de nacer de agua tiene que ver única y exclusivamente con el bautismo, practicado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algunos aspectos importantes para mirar acerca del bautismo. En primer lugar, el bautismo nos resucita a una vida nueva. Y uno no se imagina cómo, siendo una persona de hábitos incorrectos, de una vida desordenada, cómo a través de la obediencia a su palabra, Dios comienza a producir desde dentro de mí una vida nueva, una vida diferente. Hay gente que dice: yo no puedo cambiar. Hay gente que dice: así nací y así me voy a morir. ¿Conoce usted a alguien así? Y está equivocado, mi hermano, porque realmente en el bautismo, que es el paso para nacer de agua, Romanos capítulo 5 verso 3, por favor acompáñenme allí. Romanos 5:3 declara: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, óyelo bien, juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso, no sé si alguien recuerda que en la lección de discipulado, ¿qué es lo que nos enseña? El bautismo es un símbolo donde muero a este mundo. Si era una persona llena de rencores, una persona llena de situaciones que me destruyen a mí y a mi casa, escúcheme, en un acto simbólico espiritual, como lo dice la Escritura,
muero, así como Cristo es sepultado, dice, juntamente con Él por la muerte para el bautismo, dice su palabra, igualmente tú y yo morimos y Dios comienza una obra sobrenatural en ti y en mí. Es un proceso que, óyelo hermano, lógicamente no se puede entender. Usted puede decir, pero mi esposo que ha sido mujeriego, que ha sido borracho, ¿cómo va a cambiar? Hermano, en su mente no cabe, pero en la mente de Dios sí cabe. Hasta Dios lo puede levantar y hacer de él un instrumento de honra para que la iglesia, la ciudad y la nación sea grandemente bendecida en Cristo Jesús. Alguien que me diga algo esta tarde, por favor. Por eso, mis hermanos, dice la Escritura, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en el nacer de agua, que tiene que ver con el bautismo, tú y yo, en un acto simbólico, bajamos a las aguas, simbólicamente soy sepultado, pero cuando salgo de allí, óyelo, en un proceso de Dios, ¿cómo le podría decir? En un proceso gradual del Señor, tú y yo caminaremos hacia una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso tu mañana y mi mañana no será de derrota ni de fracaso, será de victoria en el Dios Todopoderoso. Tu casa, tu familia, lo que tú y yo tenemos mientras caminamos en la tierra, escúcheme, será hacia una nueva vida en el Señor. Wow. ¿Y todo por qué? Por obedecer al Señor. ¿Sabe, hermano? Yo a veces entiendo y oro al Señor para que mucha gente lo entienda también. Porque lógicamente va a ser difícil entender la obra regeneradora de Cristo para ti y para mí. Lógicamente va a ser imposible. Pero en la fe, en la obediencia, su palabra dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, escúcheme, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, wow, esto me encanta, que nuestro viejo hombre, aló, ¿qué pasó con el viejo hombre? A ver, los hombres levánteme la mano, diga, mi viejo hombre. Y la hermana diga, mi vieja. Esa es broma. Escúchame, es decir, lo antiguo que había en ti y en mí, hermano, lo que me daba vergüenza, lo que no me permitía avanzar. Ahora su palabra dice, por nacer de agua, por nacer del bautismo, ahora es quebrantado, ahora es quitado. Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirva más el pecado. Cuando tú y yo nacemos de agua, hermano, sobrenaturalmente Dios va a empezar a levantarte, a transformarte. Y sabe lo mejor de todo, a despertar los dones y talentos que hay dentro de ti. Iglesia, dentro de ti hay dones, hay llamado. El argumento te dice que no, el argumento humano te dice que no vas a cambiar, pero Dios te dice que comenzó una buena obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Alguien que dé un fuerte grito de júbilo. Wow. Ahora, en segundo lugar, escúcheme, este nacer de agua, que tiene que ver con el bautismo, nos salva por la resurrección de Jesucristo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 21, permítame leerlo por favor en la versión Dios habla hoy, la versión popular. Y me gusta que ella dice, y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Y esto me gusta mucho. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo. No es que voy allá a ¿cómo se llama? La piscina que preparan para ese día, y ese día me limpiaron el cuerpo. No se refiere a lo externo, sino que la Biblia habla literalmente, dice, es pedirle a Dios una conciencia limpia. ¿Sabe lo que es, hermano, estar en paz con Dios y con los hombres? Mire, todos los que estamos acá nos vamos a presentar delante del Señor tarde o temprano. Diga conmigo, en el tiempo de Dios. No se asuste por eso, hermano. Ay, pastor, no me asuste. No se diga, en el tiempo de Dios. Puede ser para mí, hablo para mí. Puede ser hoy, puede ser en 10, en 50 años, no sé.
Pero sabes, lo mejor de todo que va a pasar en tu vida, en mi vida, es que haya una conciencia limpia en ti y en mí para presentarnos delante del Señor. Nadie te puede acusar, hermano. Nadie te puede señalar, porque aún por este proceso de la redención hay autoridad para ti y para mí, para saber que todo lo que pesaba en contra de ti y de mí, como dice su palabra, escúcheme, dice, nos salva por la resurrección de Jesucristo. Óyelo, que subió al cielo, está a la derecha de Dios, y a él han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Es decir, que ahora sobre ti y sobre mí está el dominio de Cristo para redención, para salvación y para eternidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Antes, ¿quién gobernaba mi vida? Antes me gobernaba el alcohol, el cigarrillo, las malas palabras, los malos hábitos. Pero ahora hay autoridad del Hijo de Dios sobre ti y sobre mí, y óyelo bien, y a través de ti y de mí, sobre mi casa y mi descendencia en el Señor. Levánteme su mano esta tarde y diga: quien gobierna mi casa es el Señor, quien gobierna mi descendencia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Ahora sigo. Cuando se nace del agua, que tiene que ver con el bautismo, este me gusta bastantísimo. Declara: el bautismo nos hace el linaje de Abraham y herederos según la promesa. Uno escucha muchas cosas de muchos lugares, pero por eso me gusta más la Biblia, porque la Biblia me centra en el Señor. Gálatas 3:27, acompáñeme allí por favor. Dice la Biblia: porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en quién? En Cristo. Mire qué lindo esto. De Cristo estáis revestidos. Wow. Y ahora declara: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque ahora todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, es decir, si tú y yo nacimos de agua, porque según la palabra, para que se dé este proceso, debo haber nacido de agua por el bautismo. Y dice la Biblia que el que se bautizó en Cristo, si es de Cristo, wow, ciertamente linaje de Abraham soy. ¿Sabe qué declara eso? Que lo que se prometió para el pueblo de Dios, antes tú y yo éramos apartados, éramos los gentiles, pero por el paso de obediencia al Señor, ahora tú y yo hacemos parte del linaje de Abraham. Y lo que se prometió para ellos también es para ti y para mí en esta tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Wow, dile que está a tu lado: por eso hay que nacer de agua. Y no hay como que darle vueltas al asunto y tener tantos argumentos. Y por eso dice la Escritura: y herederos según la promesa. La promesa que está sobre el pueblo de Dios. Ahora, el que viene al Señor, pero no solamente, hermano, es ir a la iglesia, no solamente ir al grupo bíblico y cantar lindo y dar gritos de júbilo, no, sino que es entrar en la dinámica de la enseñanza de Jesucristo para nosotros. Por eso, hermano, si usted es alguien que ha caminado años en la fe y no nació de agua por el bautismo, de este año no puede pasar, porque está fuera de la promesa, está fuera del plan del Señor. Ahora, ¿qué es lo interesante? En cuarto lugar, el bautismo nos lleva al siguiente paso importante para nacer de nuevo. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, por favor, acompáñeme. Y aquí hay algo maravilloso. Pedro les dijo, y este pasaje, mis hermanos, me habla de tres aspectos importantes que te garantizan a ti y a mí la vida eterna en el Señor. Número uno, Pedro les dijo: arrepentíos. Por eso no es el error que yo cometa, no es mi falla, no es mi pecado, escúcheme, sino realmente que Dios me quiere llevar a que tenga un encuentro con su presencia y me arrepienta de mis errores. Por eso, hermano, siempre que tú y yo venimos a su casa y a su palabra, por favor, nunca piense: el pastor me está señalando, el predicador me está señalando. No, no piense eso. No, es Dios que te está confrontando con su palabra. ¿Para qué? Para que tú y yo nos arrepintamos delante de Él.
Y la única manera de entrar en este proceso, Jesús dijo, yo no vine a buscar a los sanos. Jesús dijo, yo vine a buscar a los enfermos. ¿Y el sano quién es? El que dice, yo estoy bien, yo no tomo, no fumo, no bailo pegado. Ese es el sano, ¿sí o no? El sano dice, yo no necesito ir a la iglesia. El sano dice, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito. Pero cuando yo digo, Señor, y sabe, hermano, cada día de mi vida le digo, Señor, ¿cuánto te necesito, Dios? ¿Cuánto te necesita mi casa, mi familia, mis hijos, mis padres, la ciudad, la nación? ¿Sabe? Cuando yo digo te necesito, ¿sabe qué dice el Señor? Dice, para eso fue que yo vine a la tierra. No para el que se cree que ya lo logró todo, o el que se cree que quizá es más que otro. Por eso Pedro está declarando, el primer paso en el proceso del nacimiento de nuevo es arrepentirme. Y recuerde lo siguiente, mi hermano querido, que el arrepentimiento tiene su validez aquí en la tierra. Después de que tú y yo morimos, ya no hay nada que hacer. No hay misas, no hay purgatorio, porque ya el papa anterior pidió perdón, que dijo que ya no hay purgatorio. ¿Aló? Ya no hay nada. Por eso hoy que Dios te da la vida a ti y a mí, diga conmigo esta tarde, voy a valorar el amor y la misericordia del Señor. ¿Por qué esperar a mañana, hermano? ¿Por qué esperar y decir, no, la otra semana me arreglo con Dios? ¿Por qué? ¿Acaso tengo la seguridad de que tendré un mañana? Confío en Dios que me dé un mañana, pero Dios tiene contados sus días y mis días en su presencia. Pero el apóstol Pedro, después de que dice arrepentido, empieza a alinearse a la doctrina cristocéntrica, donde está declarando, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados. Y sabe, hermano, a veces me preocupa que hoy en el mundo, en muchos lugares, la iglesia se centró solamente en la prosperidad, en la bendición económica. Y sé que Dios bendice porque soy testimonio de la bendición del Señor. Sé que Dios sana porque soy testimonio de la sanidad del Señor. Sé que Dios restaura, pero sabe, hermano, me preocupa que se deje de un lado algo tan importante que tiene que ver con tu eternidad y mi eternidad en el Señor. Me preocupa eso, ¿sabe? Y entendiendo lo que Dios hace por su palabra, entonces dice su palabra, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora Jesús dijo, para nacer de nuevo hay que nacer de agua y del Espíritu. Óyelo bien. Y en este proceso, cuando tú y yo hemos recibido al Señor, cuando tú y yo dimos el paso de obediencia para nacer de agua, bautizándolo, viene el Señor y hace que repose sobre ti y sobre mí el don del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera para nacer del Espíritu, iglesia. Por eso, al mirar esta palabra, dice la Biblia, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién la promesa? Diga, para mí. Y yo no sé si a ti te pasó como a mí, que nadie daba un peso por ti, hermano. Pobrecito, no tiene futuro, no tiene esperanza. Pero muchos no sabían que había una promesa para tu vida y para mi vida en el Señor. Dile que está a tu lado, dile, quizás muchos te desprecien, quizás muchos te menosprecien, pero hay una promesa eterna que reposa para ti y para mí en el Señor. Alguien que me diga algo esta tarde, alguien que diga, tengo una promesa en el Señor. Y por eso aún dice su palabra que cuando yo entro bajo esa promesa, hermano, si venía un proceso aún de maldición generacional, porque a veces nosotros arrastramos cosas del pasado, no solamente herencia genética, sino también herencia espiritual, que en muchos casos es de maldición, es de enfermedad, es de miseria, es de ruina, escúcheme, es de divorcio, de separación.
Pero si algo está operando en mi vida, óyelo bien, por esa promesa también para mis hijos se activa la bendición del Señor, se corta. No sé qué vino arrastrando tu familia en el pasado, quizás gente donde solo hubo madres solteras o hijos huérfanos o gente abandonada, pero por la promesa ahora se activa, dice su palabra, para ti, pero también para mis hijos, óyelo bien, y para todos los que están lejos. No habla lejos, el que está en Alemania. No habla de ese lejos. Habla de que está lejos de la presencia del Señor. Diga conmigo, todos los de mi casa, aunque estén lejos del Señor, la promesa los va a alcanzar. Wow, y yo creo por la promesa que no moriré hasta que los vea sirviendo al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Wow, dile que está a tu lado, prepárate para ver el cumplimiento de esa promesa, de esa palabra. Y dice, escúcheme, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso cuando en una familia un hombre y una mujer conoce del Señor, escúcheme, allí se activa un plan de salvación para todo el entorno. Y poco a poco, puede ser en un año, en 2, en 10, en 20, en los que sea, pero poco a poco esa familia será levantada por el poder del Evangelio de Jesucristo. Levante sus manos esta tarde y dele la gloria al Señor. Wow, dile gracias por la promesa, Señor. Dile gracias por la palabra. Dile gracias por el plan para mi vida. Oh, y sabe que Nicodemo, mi hermano, un hombre versado en los temas religiosos, cuando escucha esta expresión que tiene que ver con nacer del agua, pero también nacer del Espíritu, sabe, sin duda este hombre sabía que las Escrituras llama Espíritu de Dios a la tercera persona con la que Dios nos capacita para llevar a cabo sus obras. Sabe, hermano, mire, nadie puede agradar a Dios por su propia capacidad. Nadie puede servir a Dios solamente por su habilidad. Y le voy a decir algo más: nadie puede levantar un hogar y una familia en obediencia sin la obra del Espíritu Santo de Dios. Y yo le digo algo, mis hermanos, como usted igual, con batallas y con luchas en la vida, pero sabe, el Espíritu Santo me ha ayudado a caminar en mi hogar, con mi esposa, en obediencia y en fidelidad al Señor. ¿Solo podría? Nadie puede. Por eso vemos gente que quiere ser feliz, gente que quiere llevar un hogar en victoria, pero eventualmente comete los errores. Eventualmente desliza, pero a través de la obra del Espíritu Santo, tú y yo somos capacitados, óyelo bien, para cumplir su propósito aquí en la tierra en Cristo Jesús. Levánteme su mano y diga: no moriré. Dígalo así como con fe. Diga: no moriré sin que cumpla el propósito de Dios para mi vida aquí en la tierra. Y solamente puede ser posible por la obra del Espíritu Santo. Ahora mire que en Marcos capítulo 1 verso 7 está Juan el Bautista, está predicando diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Oye bien, porque esto es un tema doctrinal. Y dice Juan el Bautista: yo a la verdad os he bautizado ¿con qué? Con agua. Pero él, ¿y quién es él? Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo. Y dice Juan: pero él os bautizará con Espíritu Santo. Escúcheme, y aquí queda planteado algo muy importante. Cuando Jesús dice que para nacer de nuevo, que para ver el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu, óyelo bien. Juan dijo: yo bautizo con agua, pero el Señor lo bautizará con Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa? Aquí en la tierra, los hombres que estamos bajo autoridad espiritual bautizamos en agua, pero solamente Jesucristo te bautiza en el Espíritu Santo.
Y cuando se produce el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, escúchame bien, se sella tu vida y mi vida en el Señor, hermano, y puede levantarse las tormentas más grandes sobre tu vida, pero de todas ellas Dios te sacará en victoria con mano poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Wow, dile que está a tu lado, hay una gran bendición para ti y para mí en la palabra, en el modelo bíblico. Por eso, ¿sabe? Me preocupa, porque hoy en las iglesias, en el mundo donde yo he estado, hermano, hace unos 50 años que llegara alguien a la iglesia, eso era un milagro. Hoy en día mucha gente busca de Dios, pero ¿sabe qué me preocupa a mí, hermano? Que muchos de ellos están fuera de la enseñanza del modelo de Jesucristo. Solamente van a la iglesia. Y yo escucho gente que dice: ay, me gusta cómo cantan los cristianos. Cuando uno está en la calle con gente en conversa y saben que uno va a la iglesia y dice: ay, me gusta cómo oran los cristianos. ¿A cuánto le has dicho eso? Ay, me gusta como ellos que viven y tantas cosas. Pero ¿sabe qué me preocupa? Me preocupa que mucha gente vive por lo que le gusta a los hijos de Dios, pero no entraron bajo el proceso del nacimiento de nuevo, que únicamente, exclusivamente, como te lo enseño esta tarde, tiene que ver con nacer de agua y del Espíritu. Una obra sobrenatural, hermano. Tú dices: pero ¿cómo cambio? ¿Cómo transformo mi vida? Óyelo, no es por ti y por mí, es por la obra del Espíritu Santo que va transformándote, va levantándote. Y un día esa gente que te vio a ti y a mí, que decía no sirve, que decía no hay futuro, no hay esperanza, ¿sabe? Te verá siendo instrumento en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Alguien que diga amén, alguien que dé un grito de júbilo. Ahora escúcheme esto, por favor. En el caso, escúcheme, después del bautismo en agua, que es Jesús quien nos bautiza con el Espíritu Santo, ¿qué relevancia tiene para mí el Espíritu Santo? Juan capítulo 16, verso 7, por favor. Dice la Escritura: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Wow, escuché algo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿De qué? Pecado. ¿Qué más? Entonces, hermano, mire esto. No necesito que ni mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, nadie me diga: oye, ¿estás mal? ¿Aló? ¿Sabe qué necesito? Que el Espíritu Santo me convenza y me diga: hijo, estás mal. Y es un convencimiento, ¿sabe? Que es de amor y de misericordia. No es un Dios que me dice: te vas a condenar. No, es un Dios que me muestra tanto amor derramado para mí y para ti en la cruz del Calvario, que dice la Biblia que entregó a su Hijo por ti y por mí, para que muriera en tu lugar y en mi lugar. Y sabe, cuando yo leo esta escritura y dice la Biblia que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio, entiendo, escúcheme, por qué mucha gente, como dice la escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es final de muerte. Mucha gente está caminando en el error y sabe, le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y según la escritura, ¿por qué pasa eso, iglesia? Porque el Espíritu Santo no está en él para convencerle de pecado. Pero cuando está en ti y en mí, Él te va a redarguir, Él te va a confrontar, pero Él te va a sanar, te va a restaurar y escúcheme, y te va a alinear de nuevo al plan del Señor y a la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Por eso va a ser imposible, iglesia, que usted y yo caminemos sin esa guía del Espíritu Santo. Ahora, cuando ese Espíritu Santo está en ti y en mí, se producen algunas manifestaciones de ese bautismo del Espíritu Santo.
La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por favor, capítulo 12, verso 7. Acompáñeme allí. Dice la Biblia: pero a cada uno le es dada, ¿qué? La manifestación. ¿De quién? Del Espíritu para provecho. Y al mirar esta palabra, iglesia, entonces entiendo por qué mucha gente que está en algunos lugares de culto, de alabanza, de predicación, no están viviendo vidas plenas en el Señor. Sé que tenemos dificultades en la tierra. Sé que nos enfermamos. ¿Cuántos aquí se enferman todavía? Sé que tenemos dificultades económicas. ¿Alguien aquí todavía las tiene? Sé que tengo dificultades en mi familia. Lo sé. Pero escúcheme bien, pero no me quedo allí, porque la obra del Espíritu Santo se manifiesta en ti y en mí y nos levanta sobre toda circunstancia y situación en el nombre de Jesús. Por eso, escúcheme, cuando en ti y en mí hay ese nacimiento del Espíritu por la llenura del Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? Se manifiesta el Espíritu para provecho, no para condenarme, no para aislarme, sino para que en ti y en mí, escucha iglesia, haya un crecimiento, haya un levantamiento. Dice la Biblia: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Yo le pregunto sinceramente, que no salga aquí Sudamérica, ¿cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado en la familia, en los negocios, en el trabajo, si hubiéramos actuado con sabiduría? ¿Aló? Y a veces por falta de sabiduría, hermano, con mis hijos o con mis seres queridos, o en los negocios o en la economía, escúcheme, hoy quizás estoy viviendo los dolores de cabeza por la falta de sabiduría. Pero ¿qué es lo lindo de esta palabra, iglesia? Que cuando tú y yo nacemos del Espíritu, ahora tú y yo somos sumergidos en la presencia del Señor. Y ya usted no va a actuar, escúcheme, impulsivamente. Hay hombres que acaban con un hogar en un momento de ira, de enojo. Mujeres igual. Pero cuando tú y yo caminamos en esa manifestación del Espíritu, hermano, ya no actúo por mi emoción, ya no actúo por mi dolor o mi tristeza. Ahora actúo, escúcheme, por la sabiduría del Espíritu que hay en ti y en mí, en el Señor. Levánteme esa mano y diga: este año será un año de sabiduría. Wow, vamos, ahora dígalo como con fe. Diga: este año será un año de sabiduría. Wow. Pero también dice la Escritura: a otro palabra de ciencia. Y la ciencia tiene que ver con entender situaciones del pasado que se desconocen, escuche, para resolver el presente y proyectar el futuro en bendiciones del Señor. Ahora dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Te pregunto, ¿te ha pasado que hay épocas donde todas las puertas se cierran? Uno abre la nevera y la única carne que hay es cuando uno mete la mano. ¿A cuánto les ha pasado? Hermano, todo está cerrado. Le pregunto, ¿le ha pasado? Pero cuando ti se manifiesta el Espíritu sobre ti, hermano, aunque todo esté cerrado y bien cerrado, tú y yo caminamos por fe y Dios se manifiesta sobrenaturalmente en tu vida, en tu casa y en tu familia, en el nombre del Señor. Mientras que otros en esta situación se amargan, se desgastan, otros dañan su vida. Pero en la manifestación del Espíritu hay fe en ti y en mí. Por eso dice: a otro dones de sanidades. Y yo no sé por qué hay gente, hermano, que a veces creen que la sanidad es de alguien en especial. No, la sanidad, el don de la sanidad es del que camina bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura habla claramente, dice: pondrán las manos en los enfermos y sanarán. ¿Sabe, hermano? Gloria a Dios por los médicos, pero antes de ir al médico hay que orar delante del Señor. Y también dice la Biblia que por esa manifestación a otros profecía, que es la expresión de la palabra sobre la vida de una persona, a otro discernimiento de espíritus.
A veces, hermano, escúcheme, voy a decir algo muy delicado. A veces nos mete el diablo a la casa y nos damos cuenta, ni nos damos cuenta. ¿Y sabe cómo se mete muchas veces? En el caso de los hijos, con alguna relación, alguna amistad, alguna situación, pero por la manifestación del Espíritu, Dios te va a dar discernimiento de con qué intención alguien se acerca a tu casa, a tu vida, a tu negocio o a tu ministerio. Ahora, no es para uno rechazar a alguien, ¿cierto? No es para rechazar, porque Dios no me llama a rechazar a nadie, pero Dios sí me llama a ¿qué? A estar vigilante. Recuerde que la Biblia habla que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y por qué mucha gente incauta cae? ¿Sabe por qué? Porque le falta la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida. Y Dios siempre habla, hermano. Dios siempre habla, y cuando las situaciones vienen, dice, ay, yo sí sentí algo. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Ya es tarde. Pero diga esta tarde conmigo, este año será un año de manifestaciones del Espíritu de Dios para mi vida, para mi casa, para mi familia. Voy terminando, iglesia. Dice la Biblia, a otro, diversos ¿qué? Y mire, y le voy a matar una vaca sagrada esta tarde. Porque cuando yo era niño, me enseñaron que la única manifestación de la llenura del Espíritu Santo, la única era hablar en lenguas. Y cuando miro el texto de Corintios, me dice que diversos géneros de lengua es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, no es la única. Géneros de lengua que dice la Biblia que el que habla en lengua, así mismo se edifica y habla misterios con el Padre Celestial. A veces estoy viviendo una situación difícil, no sé cómo orar, no sé cómo clamar. ¿Y qué hace el Espíritu? Me ayuda a interceder delante de la presencia del Señor. Y eso es maravilloso, porque dice que a otro, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, escuché, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Wow. Y declara, porque por un solo Espíritu, el Espíritu mayor de todos los espíritus. Por eso, hermano, sobre todo espíritu de las tinieblas está el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Ha leído lo que la Biblia dice? Que la unción del Espíritu Santo que opera sobre ti y sobre mí tiene el poder, y dice, y pudre el yugo de las tinieblas en Cristo Jesús. Satanás puede levantarse a querer dañarte, destruirte, tu plan, tu propósito, pero el Espíritu mayor, que es el Espíritu Santo, opera en tu vida y en mi vida para una vida victoriosa en el Señor. Levánteme su mano esta tarde, diga, hay vida victoriosa. Por eso dice la Biblia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, óyelo bien, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Wow, este año, hermano, va a ser un año extraordinario para ti y para mí. Pero no va a ser en las fuerzas humanas, ¿sabe? Quizás lo has intentado por mucho tiempo en tu capacidad, en tu habilidad. Va a ser un año extraordinario caminando bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Este año, bajo esa presencia, iglesia, vas a ver milagros como nunca en tu vida. Vas a ver bendiciones como nunca en tu vida en el Señor. Alguien que diga algo esta noche. Alguien que diga, es mi tiempo. Alguien que diga, es el tiempo de Dios para mi vida. Es el tiempo de Dios para mi casa. Es el tiempo de entrar a un nuevo nivel del Señor. Es el tiempo donde Dios hará cosas mayores por su Espíritu Santo. Aleluya. Yo quisiera que oráramos en esta noche tú y yo, y le dijéramos, Espíritu Santo, te necesitamos. Ayúdame a agradarte. Ayúdame a servirte. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos. ¿Sabe, hermano? Yo no sé cuántos días me queden en esta tierra,
pero quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No quiero cometer los errores que he cometido en el pasado. Quiero que mi casa, quiero que mi familia, por esa obra del Espíritu Santo, viva un tiempo totalmente diferente en el Señor. Entonces, iglesia, realmente tú y yo, por ese mover de Dios, vamos a vivir un año extraordinario en el nombre de Jesús de Nazaret.